Pero como todos estos gallos... ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero. Felipe Bianchi, muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Fernando Villegas, buenas noches. Fernando Pausi, muy buenas noches. Buenas noches. Tiene la palabra Messi Villegas. Tiene la palabra que Bueno, suena. ¿qué? Bueno, me voy a referir, como también va a ser Felipe, entiende, y tú también, Matías, al lamentable hecho de sangre que ocurrió en la marcha en Valparaíso, respecto a la cual hay dos visiones polares. Una del gobierno que más bien intenta quitarle perfil, trata de convertirlo en un hecho absolutamente puntual, alejado y ajeno a la marcha y al significado de la marcha y en general de lo que está pasando en nuestro país, tratando de convertirlo poco menos que en una pelea de curados, cuando en realidad no fue así. Ha insistido mucho en el currículum del victimario y, en definitiva, bajarle el perfil lo más que se pueda, lo cual es entendible, considerando además que es un gobierno que acaba de cambiar su gabinete y tenían que hacerse cargo de esto. Y en el otro polo tenemos los sectores, entiendo que el Partido Comunista especialmente, que intentan convertir esto o lo ven como un crimen político, con todas las significaciones que eso tiene. Yo creo que no es ninguno de los dos extremos, creo que la visión del gobierno es muy simplista, muy reduccionista. Esto no es simplemente un hecho de sangre común y corriente, no es un delito común y corriente, no es un crimen pasional común y corriente. Son personas que no se conocían y que entran en un debate, en una disputa enrabiada, que termina en lo que terminó por obra del contexto político que significa la marcha. Así, no es un crimen político en el sentido clásico de una organización gubernamental o no, que envía a unos sicarios a matar a alguien para eliminar a un adversario. Es el tipo de crímenes que uno ve que ocurren en Corea del Norte, los crímenes que cometía Stalin, el crimen contra Coloso en México. Eso es un crimen político que se planea y se ejecuta incluso fríamente para para eliminar un adversario. Pero tampoco no deja de ser cierto que tiene significación política, tiene consecuencias políticas, es parte de un proceso de enrabiamiento que ha ido dividiendo la población en dos sectores, los muchos que están en las más distintas posiciones, pero a favor de cambios, de reformas, de transformaciones profundas, y que están insertos en las marchas y en todos los procesos que han acompañado la historia de los últimos 2 o 3 años. Y por otro lado tenemos un grupo mucho menos articulado y sin un discurso de ninguna clase, pero son los que se oponen a eso, que detestan todo eso. Y ambos lados, con sus propias rabias particulares, cuando llegan a producirse estos incidentes en que se enfrentan personalmente, puede ocurrir y ocurrieron lamentablemente hechos como estos. Yo creo que es, por lo tanto, una señal muy alarmante. Esto no habría ocurrido hace 2 o 3 años, quizás las mismas personas se encontraron frente al mismo muro, pero no hubo disparos, no hubo muerte, porque no se había acumulado todo lo que se ha acumulado en 2 o 3 años hasta ahora, es decir, una mayor polarización innegable de la población en términos de si apoyan o no apoyan las reformas que está propulsando el gobierno o las que quisieran propulsar incluso más lejos otro grupo. De forma tal que este es un crimen semipolítico que tiene connotaciones políticas y que va a tener consecuencias políticas inevitablemente, por mucho que uno le quiera bajar el perfil. Yo lo encuentro una muy mala señal. Creo que ya estamos entrando en una pendiente bien complicada, bien peligrosa. La hemos visto en otras oportunidades y no sabemos dónde puede terminar. Uno puede hacer los llamamientos que quiera, Felipe, Matías, para llamar a la moderación, a la calma, pero suena un poco como tratar de parar un proceso como un tsunami, digamos, con un discurso. A mí me tiene bastante alarmado que se haya llegado a este punto en nuestro país. Felipe. Qué bueno que me tocó justo después, porque estoy en total y completo desacuerdo con la forma de mirar el hecho. A mí me parece que ha sido, en un hecho que ya de por sí es tremendamente triste y lamentable, ha sido muy triste esta especie de tironeo ideológico para tratar de poner en un cajón, en el fondo, lo que pasó esa tarde en Valparaíso. Básicamente porque a mí me parece, al contrario, Fernando, que este hecho no tiene nada de político ni de ideológico, que es un hecho policial, un asesinato grave, triste, lamentable, pero un asesinato. La situación se produce una vez que la marcha ya había terminado, en otro sector, una marcha que fue por lo demás bastante pacífica. El rayado de la pared que está en cuestión, que es lo que habría generado el hecho, no tiene nada que ver con ideología ni con política, es un rayado de un grupo de jóvenes skater, SK8, que ni siquiera alcanzaron a terminar, un rayado chiquitito, no tienen ninguna ideología detrás que tenga que ver con
posiciones políticas. No es el choque entre la fuerza pública y manifestantes, no es el choque entre dos facciones distintas, ideológicamente hablando, no es la represión del Estado ejemplificada en la policía o en carabineros. Es un hecho que no es fortuito, desde luego, tiene que ver quizás con una situación que se está viviendo en general, pero no tiene nada de político, es un hecho completamente policial desde mi punto de vista, y por eso me parece triste tratar de tironeárselo para ver a quién le sirve más, de alguna manera. Se ha llegado a decir en estos días que es el resultado de la Constitución de Pinochet, como dijo el senador Navarro, que me parece un absurdo, que tiene que ver con el sistema neoliberal, que me parece también exagerado, que tiene que ver con con el individualismo en el que nos estamos moviendo hoy, que también me parece que es una manera muy simple de mirarlo. Otros dicen que tiene que ver con la falta de autoridad, que ante la suma de situaciones como esta que se están viviendo la gente reacciona. Yo creo que no tiene nada que ver con eso. Creo que lamentablemente es un hecho que pudo pasar en cualquier otra situación, pudo pasar después de un choque, pudo pasar en una discoteca, pudo pasar en un partido de fútbol, pudo pasar en muchas otras instancias, porque tiene que ver con la reacción anormal, enfermiza, de una persona que trata de solucionar un tema sacando una pistola y disparando contra otros dos que en ese momento, entre comillas, eran sus enemigos, que además, según hemos visto, perdón, después de las investigaciones, ni siquiera eran parte de la discusión central, ellos estaban alrededor de esto. Entonces, me parece triste este tironeo, no creo que tenga que ver nada con ideología ni con política, y en ese sentido me parece que hay que tomarlo como lo que es. Yo no soy de gobierno, no soy parte del gobierno, no estoy tratando de bajarle el tono, estoy viendo lo que traen las noticias. Un hecho policial muy lamentable, y me parece más lamentable todavía para los familiares que hoy día estén jugando a quién le conviene más. Yo también discrepo de Fernando Villegas totalmente. Creo que aquí ha habido un oportunismo y un aprovechamiento de algunos grupos. Escuché al senador Alejandro Navarro hablando de la necesidad, a partir de este hecho, de un cambio constitucional. Y no solo a él, a otros líderes políticos, porque diciendo que aquí se ve, aquí queda patente cómo la Constitución que tenemos hoy día, la Constitución heredada de Pinochet, pone la propiedad privada por sobre la vida humana. Porque entonces entendieron algunos que él salió a defender que esta es la forma común de cuando se pone la propiedad privada sobre la vida humana. Esta es la forma de esta, por así decirlo, preeminencia constitucional. Si a ti, a mí o cualquiera, o en su casa, le rayan la casa, va a salir enfurecido, indignado. Y uno pudiera esperar incluso los garabatos, los empujones. Lo que está fuera de todo margen, y no tiene que ver con que este señor haya salido a defender la propiedad privada, es que y los hechos están comprobándolo, de alguna manera tendrán que comprobarse en tribunales, es que más bien estamos frente a un señor que suele resolver sus casos de esta manera. Este es un señor que, más allá que estaba defendiendo la propiedad privada, en una pelea hace lo mismo probablemente. Y de hecho había tenido ya este señor una amenaza a un vecino con una pistola. Es decir, no me parece que este sea el botón de muestra de por qué tenemos que hacer un cambio constitucional en nuestro país. Yo no soy especialista constitucional, a lo mejor se requiere, pero no es por esta razón. No quedó claramente la preeminencia de la propiedad privada por sobre la vida aquí. Me parece que eso es un aprovechamiento y es extrapolar hasta lo absurdo un crimen tan triste como el que le ocurrió a las víctimas de Diego y Ezequiel. Por lo tanto, creo que el aprovechamiento es lo más grave. No me parece tampoco que sea un crimen político, me parece que es un crimen azaroso, lamentable, inaceptable. Y en general tampoco me gustaría que el movimiento, que haya cabezas moderadas del movimiento estudiantil que crean que estos son los mártires del movimiento estudiantil. Tampoco, y alguien dijo por ahí, desde el regreso a la democracia que no pasaba esto. Este no es el resultado de la marcha tampoco, porque hay mucha gente que se indigna con el producto de la marcha. Incluso uno podría esperar en el margen indeseable de una marcha, y la hay en todas las marchas, un margen indeseable de tipos que agreden, rompen, saquean, encapuchados, y ese es el margen esperable. Lo que sucedió aquí se sale de todo margen. Esto es un margen de violencia propia de un tipo que a lo mejor se va a demostrar que estaba o fuera de juicio, o es muy violento, o está bajo los efectos de algún psicotrópico o de alcohol. Pero no me parece que sea parte del esquema marcha, desórdenes, resultado, balazos. Me parece que no es lineal, por lo tanto, otro aprovechamiento de decir que esto es fruto y que estamos ya dando un paso nuevo en la represión o en la oposición a los movimientos sociales.
No es así. Este señor no se estaba oponiendo a un movimiento social y tampoco defendiendo la propiedad privada. Este es un señor violento que resuelve sus cosas a balazos. Los chilenos en general no lo hacen así, y hay algunos que se oponen a los movimientos sociales y lo pueden hacer a través de cartas, incluso garabateando, pero a balazo da la impresión de que esto se sale totalmente de lo establecido y de lo que podemos analizar. Eso es lo que me parece a mí. Yo iba a hablar de otra cosa, pero me voy a meter en el tema que puso Fernando porque me parece interesante. ¿Y al tiro qué bando está ahí? No, que no es un problema de bando. Yo creo que aquí hay un tema que es hiper común cuando las cosas están tremendamente álgidas, cuando las cuestiones están muy alteradas, que se confunden las correlaciones con las causas. Yo me acuerdo, voy a poner otro ejemplo. A propósito, Fernando, tú dijiste una frase ahí que quisiera enmendarla. Han habido montones de veces muertos en protestas, montones de veces cabros que mueren o personas que mueren por balazos, solo que la forma que tomó este acto, que es un civil que saca una pistola y mata a otra, eso es lo inaudito. Han muerto gente por fuerzas policiales, han muerto gente por balas locas, han muerto gente por otros grupos lumpen que disparan, pero no es raro que de repente en estas protestas de cualquier tipo de cosa haya personas muertas, solo que lo que era raro era esto. Yo me acuerdo que cuando estábamos en competencia electoral entre el candidato que terminó siendo presidente de la República, Sebastián Piñera, y Eduardo Frei, se creó muy fuertemente el concepto, y quizás hasta cierto punto tenía razón, de esta lógica de la puerta giratoria. Una situación muy ayudada por los canales de televisión, incluyendo de concentrarse muchísimo en las visiones policiales. En medio de eso, cuando estaba la campaña, pero a firme y todos prometiendo más carabineros, hubo un asesinato realmente indescriptible, que era el asesinato de este muchacho Schmidt-Hebel. Aquí, en este mismo panel, se dijo a raíz de este asesinato, estas cosas no pueden pasar en Chile. Nadie está seguro al salir de su casa. Cuando se descubrió que esto era obra de un sicario, que esto había sido obra de una situación tan excepcional en Chile que francamente no tenía capacidad de ser establecida como una suerte de frecuencia, todos entendieron que no tenía nada que ver lo que se estaba hablando con la posibilidad de que alguien tuviera temor para salir a su casa y que en realidad era un aprovechamiento en medio de esta lógica, porque la gente efectivamente estaba discutiendo de eso. Hoy día que estamos discutiendo las situaciones que tienen que ver con los cambios que ha propuesto el gobierno de la nueva mayoría, que se ha traducido en una decisión respecto de la voz de mucha gente que encuentra que están paralizados y que diálogo es en realidad un eufemismo de modificar aquello que se prometió, y sale la gente enardecida. Bueno, cualquier cosa que pase en ese contexto se ve un poquitito como si fuera parte de efectivamente esa discusión. Y en una de esas, como dice Matías, esto se va a terminar confirmando que era el resultado, desgraciadamente, probable de una persona que estaba fuera de total condición de poder enfrentar cualquier cosa que fuera similar a una molestia para él, que no fuera amenazando hasta que decidió disparar. Por lo tanto, yo concuerdo contigo, sí, en que cuando pasan este tipo de cosas, los aprovechamientos coyunturales para las bandas de cada cual, eso sí tiende a enardecer las cosas. Bueno, ese es el punto que la causalidad misma, la motivación del joven, siempre estas cosas son muy complejas, son puntuales y con ese análisis, digamos, podemos desarmar cualquier cosa. Pero en lo solo hecho que mencionaba Matías, de que esto lo ha tomado Navarro, que lo ha tomado el partido tanto, los demás, me da la razón en el sentido de que se convierte en un hecho político. Uno puede, desde la vereda del deber ser, de lo que debiera ser o lo que no debiera ser, uno puede hacer los análisis que quiera y hablar de que algunos se están aprovechando y que no debieran aprovecharse o cosas como esas. Pero el hecho es que el aprovechamiento de las situaciones forma parte de la política. La política es en gran parte aprovecharse de las situaciones, hacer uso de la coyuntura, como decía Lenin. Y en este caso la coyuntura son estos dos muchachos que mueren. Y esto lo convierte, porque están usándolo para bien, para mal, con razón o sin razón, es una evaluación subjetiva. Lo convierte en un hecho político, aunque no hubiera sido en absoluto político. Aunque no hubiera sido en absoluto. Carece de toda lógica. No, yo creo que no. No, pero broma. Es que justamente tú mencionaste la diferencia entre lo que es y en lo que se convierte. Y lo que se convierte
muchas veces con intencionalidades. Entonces eso no es la política. podemos darle el carácter de político en sí. El que se convierta... Bueno, pero lo por ejemplo, déjame apoyarte en una cosa, claro, sí, Fernando. pasa a ser, pero no en el origen. Yo creo, por ejemplo, que si estuviéramos hablando del incidente que tuvo lugar cuando se hizo estallar una bomba en el metro Escuela Militar, es evidente que eso no forma parte de ninguna situación excepcionalísima, tiene que ver con un foco político, tiene que ver con una intención, y por eso se trató como se trató, como un hecho que eventualmente era infrecuente, pero que tenía el mecanismo de transformarse en un hecho político de envergadura si esta cosa no se hacía algo al respecto. Pero yo espero que Matías tenga razón y que tú estés equivocado y que se descubra al final que aquí había un Fernando, muy desagradable. Solo va a cerrar el tema. Sí, dime. Desde mi perspectiva, digamos. Después, O sea, tú no vas a cerrar el tema, lo voy a cerrar desde yo. mi perspectiva. Usted, ni tú, yo diría que lo cierra. Sí. Felipe, No, ella. el punto es que con lo que dice Fernando, yo creo que le da la razón a lo que estamos hablando. ¿En qué trata de transformarlo después? Algún sector es lo que contra lo que yo estoy. Al menos me parece que es una falta de respeto para la situación. La situación en sí, y eso hay que aclararlo, porque puede haber gente que efectivamente se quedó con una idea ese mismo día, se quedó con una idea que esto era parte de la marcha, se quedó con una idea que era un movimiento determinado que buscaba rayar las paredes diciendo alguna cosa en esa vieja lógica de que las paredes son el papel del pueblo. No es eso, y hay que aclarar que no es eso, porque si no, efectivamente aquí... se está produciendo este tironeo que a mí me parece un poquito inmoral. Estos argumentos me recuerdan a ese chiste del señor que comía jabón y insistía que era queso, a pesar de que tenía gusto a jabón y tenía olor a jabón. Uno puede motejar como quiera a los que hacen lo que tú llamas aprovechamiento político. Pero el hecho es que ese aprovechamiento político lo convierte, te guste o no, en un hecho político que va a tener consecuencias políticas. Por ejemplo, estoy seguro que las próximas marchas y el clima que va a imperar en ellas va a ser diferente a partir de este hecho. Y eso lo convierte en un proceso político ante el cual nosotros podemos hacer los juicios morales que quieras, de que no debieran, de que no debió, o incluso podemos analizar el fenómeno mismo y decir de que esto fue un asunto completamente ajeno a la marcha, pero yo creo que no. Yo creo que en primer lugar no era ajeno a la marcha, pero aunque lo fuera, las consecuencias son reales. Aquí está la vieja teoría sociológica de las consecuencias reales, aunque el hecho original sea irreal. Si tú estás en un estadio o en un cine y dices fuego, y aunque no haya nadie, sin duda, se produce una estampida y la gente muere igual pisoteada aunque no haya habido fuego. Entonces, ahora aquí si tenemos el mismo tú en el teatro, tú sabes que no, perdón, Fernando, si tú sabes que no hay fuego, tu responsabilidad es decir que ahí no había fuego. No. Sí, pero claro, si es que la persona que grita fuego lo hizo para observar, si la persona que grita fuego lo hizo para generar un pánico que derivara en eso, yo te creo, es una cosa. Pero si es que la situación es a todas luces una situación delincuencial se puede tener, o una situación criminal, llamémoslo así, pero que no tiene el ribete de que se le ha dado ni por nadie, me parece a mí que es mejor tratarlo así. Es más responsable tratarlo así que tratarlo como si esto fuera el asesinato de Fernando Francisco en la Primera Guerra Mundial. Por supuesto que yo preferiría que todo esto fuera un asunto absolutamente que no tenga nada que ver con los procesos que ocurren en Chile, evidentemente. Pero no puedo dejar de observar estas cosas porque las he visto en otros periodos en Chile, donde pequeños eventos dan lugar a otros eventos. Es cierto, de estos polvos, estos hay que tener locos, cuidado, ese refrán, y estas cosas son acumulativas y se van cargando unas con otras. Y espero que no ocurra y estar totalmente equivocado y que este asunto pase, digamos, al cero. Pero ojalá sea así. De lo que es muy probable es que la marcha del 21 de mayo, un par de días más, va a tener una carga distinta por estos hechos. Y además que la central es siempre en Valparaíso, dado que la presidenta va a hablar en el Congreso en Valparaíso. Por lo tanto, ahí sí tiene Fernando un punto en que se convierte en un hecho político distinto. La marcha va a ser distinta a partir de este crimen que a mí me parece callejero, de barrio, accidental, no propio del movimiento. Muchachos, más cosas pasaron esta semana. Los quiero a ustedes invitar a revisar en la siguiente nota, y a la vuelta estará con nosotros el nuevo vocero, el ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz. Fue el fin de una etapa, pero el inicio de otra, con nudos por todos lados. No, pues este enredo no. Uno que tuvo que desatar la presidenta Bachelet. Hasta aquí, todos buscaban si aparecían en la tarima. Otros que aparecían, se iban y después volvían a aparecer, con evidente tristeza.
Desde que comenzaron a correr las 72 horas fue todo hermetismo, y cuando se cumplieron 108 horas, un saludo comenzaba a aclarar las cosas. Entonces, la primera acción fue así. Sí, juro, señora presidenta. Despedida sentida, pero no fue solo esa la sorpresa. ¿Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de ministro de Estado que se le ha conferido? Sí, juro. Sí, prometo, señora presidenta. Sí, prometo, señora presidenta. Sí, prometo, señora presidenta. Sí, juro, presidente. Sí, juro, presidente. Prometo, señora presidenta. De corazón, el mayor de los éxitos en el cumplimiento del programa de gobierno. Ella sabe que va a contar conmigo siempre. Le deseo el mayor de los éxitos a quienes han asumido como ministros. Todos querían opinar. Espero que no haya ningún berrinche en ningún partido. Si alguien pierde un ministro, gana otro ministro, otro partido. Aquí lo importante es el programa. Pero con este cambio hay un partido que salió victorioso, una jugada para uno que termina feliz, incluso hasta con banda sonora. La DC recupera el Ministerio del Interior, el Partido Radical pasa a Defensa, el PS mantiene la vocería. Pero cumplidas las primeras 24 horas del nuevo gabinete, a cada uno le tocó salir a explicar algunas cosas. Tengo una opinión sobre la Asamblea Constituyente que no, por lo menos como la que se ha propuesto en algunos libros acá, que no la comparto. Pero la definición se tomará por parte del gobierno en su momento y yo tendré que hacerme cargo de esa definición. Ninguno llega a este cargo sin historia, sin pasado, sin opiniones que ha vertido. Pero esas opiniones tienen un límite, que es que los gobiernos, y nuestro gobierno quien toma la decisión es la Presidenta de la República. Pero si cree que esta semana nos olvidamos del caso SQM, no pues, porque Impuestos Internos presentó una querella contra Giorgio Martelli, Jovino Noboa y Clara Benzán, algo que sorprendió al fiscal Chaguán. Todo lo que sea cooperar con la investigación nos parece bien. Semana movida para todos, que tuvo declaraciones para todo. Señor Sebastián Peñalillo va a ser presidente unos 15 años más. Yo creo que Sebastián Peñalillo no es un hombre malo. Yo creo que Sebastián Peñalillo... Rodrigo Peñalillo es un ministro que se equivocó. ¿Y saben qué? Aquí somos todos humanos y todos nos podemos equivocar. Pero la actualidad también se nutre de otros imprevistos y algunos trágicos, dramáticos e inexplicables, como la muerte a balazos de 2 jóvenes cuando terminaba la marcha estudiantil en Valparaíso. Un hecho hasta ahora policial, repudiado transversalmente, pero que de todas formas puede marcar un punto de inflexión social. Bueno, les había comentado que va a estar con nosotros el ministro secretario general de Gobierno, el ministro Marcelo Díaz. Le damos la bienvenida, ministro. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por esta invitación. El domingo pasado era el embajador de Chile en Buenos Aires. Así es. Han pasado 7 días, ya está imbuido en lo que significa, me imagino, ser el vocero de un gobierno, además en la situación que vive este gobierno que requirió un cambio de gabinete. Lo que hemos escuchado como frase transversal a todos los nuevos ministros, y parece ser el llamado, es hablar de diálogo. Pero hay algunos que le ponen un acento al diálogo, y es, pero vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer. No se cambia, no hay giro al centro, no se cambian los énfasis, no se cambian los acentos, tenemos que cumplir el programa. Usted mismo hoy día en la entrevista me parece que dice, todo este diálogo, toda esta forma de conversar es al servicio del programa. Yo podría perfectamente leer y decir, o cuando leí en el diario hoy día, en Mercurio me parece que fue, decirle, qué suerte que voy a estar con el ministro en la noche, para preguntarle, ¿qué es lo que prima? ¿El diálogo o el programa como estaba? Porque entonces, ¿para qué vamos a dialogar si sabemos lo que va a pasar? A ver, el programa es aquello que en la campaña presidencial constituyó el compromiso que se suscribe con los chilenos. Yo creo que hay una cuestión que es muy relevante en política, algo que la dignifica es precisamente cumplir la palabra. Y cuando uno ha tenido una campaña presidencial que estuvo muy marcada precisamente por el debate programático, donde los ejes centrales de la campaña tenían que ver con lo que iba a hacer el gobierno, lo que corresponde es cumplir ese programa. Y de hecho hoy día hay una declaración también del presidente de la CPC cuando le preguntan en medio escrito
si cree que hay que suspender la reforma, dice que no, hay que seguir adelante. Me parece un buen comienzo, porque creo que eso quiere decir que hay una cierta transversalidad o un cierto consenso respecto de que hay un conjunto de reformas que hay que llevar adelante. Ahora, el diálogo es una herramienta, es un instrumento que permite explicar, conversar, dialogar, construir, o dialogarlo es parte de lo mismo, un entendimiento que permita, ojalá, sustentar lo más ampliamente posible ese programa. Nosotros tenemos un compromiso con los chilenos que vamos a cumplir, pero lo podemos cumplir sobre la base también de ese diálogo con distintos actores. Los compromisos de campaña son marcos. De hecho, recuerdo que Ignacio Walker en algún momento, refiriéndose en la discusión puntual de la reforma educacional, decía, el proyecto en reforma educacional tenía 2 páginas, 3 páginas, en crítica a un montón de cosas en lo micro que estaba haciéndose con esa reforma. La pregunta es si estas reformas van a seguir con este énfasis de una pata metida en el acelerador bien a fondo, dialogando re poco, o si va a ser distinto, con más diálogo y con resultados distintos, porque ahí están los énfasis, y ustedes han dicho que los énfasis y los acentos no cambian. A ver, mira, siempre cuando uno envía un proyecto al Parlamento, y eso es independientemente si uno está en el gobierno o en la oposición, lo que espera es que en el Parlamento el debate pueda abrir margen a nuevas ideas, a nuevas propuestas, a nuevas reflexiones. Eso sin duda va a estar siempre abierto. Lo que la presidenta dijo el día del Consejo de Gabinete, y así se reafirmó posteriormente, es que el desafío que tiene este nuevo gabinete y esta segunda fase del gobierno tiene el propósito de avanzar en el programa de gobierno, que no solamente la reforma, ojo que me parece importante hacer presente aquellos, también un conjunto de medidas políticas, sociales y económicas que tienen un propósito muy claro y muy nítido, y es que la acción del gobierno se traduzca en mejoramiento de la calidad de vida, el bienestar de las personas aquí y ahora. Es decir, el conjunto de la acción del gobierno tiene esa orientación, y lo que nosotros hemos señalado como nuevo comité político, como gabinete, es que lo vamos a hacer en un marco de mucho diálogo, porque estamos convencidos, primero, de la necesidad de la reforma. En segundo lugar, porque estamos convencidos que el propósito que las inspira, que es disminuir los enormes niveles de desigualdad que tiene Chile, debiese ser una causa nacional. Yo creo que sobre esa base es posible dialogar y entendernos. Creo que hay buena voluntad. Yo he sentido estos días y horas posteriores al cambio de gabinete esa disposición de todos. Voy a poner otro ejemplo también de algo que nos parece que es otro buen comienzo. Hoy le escuchamos a dirigentes de Renovación Nacional disposición también a este propósito que hemos señalado como un desafío relevante, que es tener una nueva Constitución. Creo que si uno se pone de acuerdo en lo esencial, eso da espacio para entendimientos que pueden ser muy sustantivos y que pueden ampliar la base de apoyo que las propias reformas tienen que tener. ¿Da un segundo, Fernando, que tiene el diálogo? Sí, yo tengo un problema de definición político respecto de la palabra diálogo hoy por hoy. Cuando durante 25 años nos regimos por el sistema binominal y los quórums estaban tan tremendamente altos que la oposición, con una minoría, pero en oposición, era capaz de frenar cualquier tipo de intento, el diálogo consistía básicamente en tratar de llegar a algún acuerdo para ver qué es lo que te permitían, y por lo tanto te dejaban pasar, por ejemplo, que desaparecieran los senadores designados, pero no el binominal. Más aún, hubo un acuerdo ahí, en un diálogo, para que el sistema saliera de la Constitución, quedara aparte, pero con los quórums constitucionales, de tal forma que fuera prácticamente imposible modificarlo. Eso era el diálogo al que hemos estado tremendamente acostumbrados, que es, para ponerlo en la frase que hizo Patricio Aylwin, conseguir aquello que se podía en la medida de lo posible. Cuando de pronto se da una abrumadora mayoría y el sistema binominal cae, la razón por la que estamos discutiendo de diálogo de nuevo, como si estuviéramos negociando con quienes tienen el quórum para frenar todo, creo yo que es porque en gran medida tiene que hacerse un mea culpa al gobierno, porque muchas de las cosas que tenían listas para ser trabajadas y llevadas adelante en términos de sus reformas clásicas, empezaron a, de alguna manera, complicarse por las discusiones internas dentro del propio gobierno, mucho más que lo que tenía que hacer la oposición, que estaba destruida, que no tenía prácticamente nada que enfrentarse. Entonces ahora que se aparece Cabal, que se aparece Sokimich, que se aparece Penta y que además está todavía la cosa media dividida, este diálogo que se reflota, para mí, para ser franco, es volver a conseguir en la medida de lo posible, independientemente si es que tiene 63 porcentaje de votación o tener los 44, 52, 51 que te permitían gobernar. No, mira, a ver, yo creo que, primero que nada es cierto, lo que tú señalas es muy cierto. Efectivamente, mientras no tuvimos mayorías relevantes en el Congreso y con la vigencia del binominal, se producía el peor de los mundos, porque el sistema binominal tendía a
mejorar a la minoría y a afectar a la mayoría, es decir, sobrerepresentaba a la minoría y subrepresentaba a la mayoría. Si tú le mezclas en la coctelera los quórum que tenía, definitivamente lo que tenías era un sistema de veto, es decir, el que tenía la minoría fijaba el margen de lo que es posible hacer o no hacer. En consecuencia, cada paso no venía determinado por la mayoría de los ciudadanos, sino que por lo que la minoría te permitía hacer. Hoy eso va a cambiar, porque entre otras cosas logramos modificar después de un cuarto de siglo el sistema binominal. Y en las democracias modernas, serias y sólidas, la mayoría gobierna, con total respeto a la minoría, pero para eso hay elecciones, para poder formar una mayoría que decida un cierto curso de acción con el diálogo, el respeto y la conversación que tiene que tener con quien está en la oposición. Porque esa también es otra de las virtudes de la democracia. Son los ciudadanos los que en un acto electoral determinan a quién le asigna el papel de gobierno y a quién le asigna el papel de oposición. Nosotros vamos a ejercer la responsabilidad de gobernar, no te quepa ninguna duda. Vamos a tomar las decisiones que hay que tomar. Pero al mismo tiempo nos parece razonable que ese esfuerzo se haga, ojalá, con el mayor nivel de apoyo posible. Cuando nosotros decimos diálogo, decimos que creemos que hay espacio para explicar mejor nuestra reforma, que hay espacio para aumentar el apoyo social y político a esa reforma, y nos parece que es una sana conducta de un gobierno democrático como el nuestro, practicar de manera intensa ese diálogo para, ojalá, en la mayoría de los cambios que queremos hacer, poder contar con amplias mayorías que incluso trasciendan nuestras fronteras y nuestra propia coalición. Creo que eso es sano para lo que viene y es responsable con el país, porque finalmente ese es el propósito final de la acción del gobierno, que la calidad de vida, que el bienestar, que la satisfacción de los ciudadanos se eleve de manera sustantiva. Entonces, perdona Felipe, entonces me parece justo, por lo menos reconocer, ya que estamos en el momento en que estamos iniciando una nueva marcha como país con un nuevo gabinete, es justo reconocer de que el diálogo que efectivamente tiene que producirse para que eso que usted señala, que tiene que ver con si es que no hay acuerdos totales, pesan las mayorías, ese diálogo más bien tiene que ver con conversar al interior de la coalición de gobierno y no tanto conversar con la oposición, porque ese diálogo siempre está y siempre está disponible, pero al final zanjan los votos. Yo creo que con todo, y te diría más, especialmente con los ciudadanos, porque a nosotros no se nos escapa que las encuestas reflejan niveles de desaprobación respecto a las reformas que no deberían existir. Voy a poner el ejemplo que me parece más evidente. El año 2011 las demandas estudiantiles contaban con sobre un 60-70% de manera conteste en todas las encuestas. Y sin embargo uno ve hoy día el resultado de esas mismas encuestas en relación a la reforma educativa y los apoyos son menores. En consecuencia, ahí hay algo que podemos avanzar y que podemos hacer respecto de explicar, de hacer más pedagogía respecto del sentido de los cambios que estamos haciendo. Pero también creo que ese diálogo es, por cierto, con los partidos de la nueva mayoría, que son nuestra coalición, nuestra base de sustentación, pero sin duda también con otros actores, no solamente los actores políticos, sociales, económicos. Creo que hay un conjunto de actores que debiesen compartir propósitos que están planteados en el programa de gobierno y que podemos, creo yo, hacer un esfuerzo para poder allegar nuevas voluntades. Felipe. Ministro, buenas noches. No va todavía una semana desde que se instaló el nuevo gabinete y me gustaría hablar un poquito del fuego amigo desde el Partido Socialista, partido de la Presidenta y partido suyo, a través de Osvaldo Andrade, de Fulvio Rossi, de Daniel Melo, todos personajes importantes en el partido. Se ha manifestado en estos días una disconformidad evidente por cómo quedó representado el partido en el nuevo gabinete. Nos quedamos fuera de la foto, dijo incluso Fulvio Rossi. Pasaron de ser 5 a ser 3. Y Osvaldo Andrade incluso hizo unas declaraciones bastante fuertes, diciendo, voy a leer textual, esta monserga, que ahora se habla de que va a haber más diálogo, no creo que sea cierta, espero que no sea cierta, es una invención, un invento de la derecha. El desafío del nuevo periodo no es más diálogo, sino mejor gestión política. ¿Lo siente como fuego amigo? ¿Le molesta que no lleven ni una semana y ya? No, la verdad, yo estuve esta mañana en el pleno del Comité Central, que eligió a Isabel Allende, había muy buen clima, lo dijo con mucha claridad Osvaldo esta mañana, yo no lo voy a desmentir, por cierto, que había una cierta incomodidad, pero también me quedo con la otra parte de su declaración, que no obstante aquello, el respaldo y lealtad a la Presidenta y al Gobierno se mantenía intacto. Y eso se lo escuché no solamente a los parlamentarios y dirigentes del partido, sino que también a los militantes. Es un partido que sabe que la máxima autoridad de la República milita en dicho partido, en consecuencia eso nos obliga a un ejercicio especial de compromiso y creo que eso está y va a estar presente. Por lo tanto yo me quedo con aquello, estuve la semana pasada con la bancada del Partido Socialista, la próxima semana estaremos con los senadores de toda la nueva mayoría y en todos, sin excepción, hay una voluntad de colaboración, de cooperación, de trabajar por el propósito que nos planteamos, que es sentar las bases para un desarrollo más inclusivo y equitativo. Y ese es un desafío que por lo demás está en el ADN de la identidad del Partido Socialista, así que no tengo ninguna duda que van a estar
como tienen que estar deliberando, expresando sus puntos de vista, sus opiniones, porque esto no es un regimiento, para ayudar a la marcha del gobierno. Fernando Villegas. Buenas noches, ministro. Buenas noches. Andrade es por lo menos franco cuando dice que el diálogo es una monserga, está diciendo en definitiva lo que piensa en el diálogo cualquier persona que tiene una convicción. Cuando uno tiene una convicción religiosa o política, ¿por qué uno habría de ceder nada? Sobre todo si tiene supuestamente una mayoría que en realidad, incluso el día de la elección era el 40%, el 60% del 40%, que equivale al 25% de la masa ciudadana con derecho a voto. Ahora eso ha disminuido más, hay mucha oposición a la reforma. Y usted mismo, teniendo que de alguna forma seguir entonando la canción del diálogo, pero sin realmente creer que tenga que ser un diálogo en el sentido de que se aceptan algún grado de ideas del otro lado, aunque sea minoría, usted ha dicho una frase como la siguiente, que la anoté acá: el diálogo es un instrumento que permite dialogar. O sea, eso es un racionamiento circular, como usted sabe, que no dice absolutamente nada. Yo creo que claramente, y lo escribió hoy día, el gobierno no va a cambiar un ápice su rumbo, porque tienen una convicción doctrinaria de que el país tiene que seguir tales o cuales caminos, o lo contrario va a haber una explosión social, o nos vamos a quedar muy atrás. Dejando de lado que tengan razón o no su diagnóstico, el hecho es que cuando tienen ustedes la convicción de que las cosas se tienen que hacer de cierta manera, y tienen además esta especie de fundamento que yo creo que es una legitimación bastante trucha, que tienen un mandato de la mayoría, los chilenos no son todos los chilenos los que están con la nueva mayoría, ni mucho menos. Entonces, está claro que no va a haber diálogo como yo entiendo el diálogo, que no es meramente llamar a la mesa para evangelizar a la gente, para que por favor entiendan nuestras ideas, para seguir creyendo que el problema es la comunicación, pero que si nos comunicamos mejor, les servimos té con gallete monito, los vamos a convencer. Eso no es un diálogo. Un diálogo asume de que uno no está 100% convencido de nada, de que la otra parte nos puede dar algún elemento y que a partir de ahí vamos a construir algo en común, o por lo menos relativamente en común, cosa que es lo que permite que las sociedades avancen y no entren en estado de beligerancia. Yo creo que no va a haber diálogo, ministro, de verdad. Creo que va a haber una parafernalia de diálogo, va a haber un estilo más amoroso, más simpático. Burgos es un tipo que las conoce todas. Pero, francamente, diálogo, ministro, mire, yo espero que el tiempo demuestre que mi afirmación es correcta y la suya es incorrecta, pero con la mejor de las voluntades. Porque la verdad es que lo que usted dice en una parte de su intervención yo lo comparto, y es que el diálogo tiene que ser un proceso en el que nos podamos convencer y convencer, en el que intercambiemos puntos de vista y esos puntos de vista pueden enriquecer el debate. No vamos a dialogar simplemente para informar, no es una conversación unilateral, es precisamente una conversación. Ese es el propósito de lo que hemos dicho que vamos a hacer. Tenemos un marco, el marco es el programa, pero el programa no es un fetiche. Lo que hay detrás de ese programa es una afirmación. La afirmación que tiene que ver con convicciones, con la convicción de que si usted quiere construir un país más sólido, con mejor clima para la política, para la sociedad, para los negocios incluso, tiene que ser capaz de acortar las brechas de desigualdad que hay. Porque finalmente yo creo que ese es el gran reto, la gran amenaza que tiene Chile. Que una sociedad que ha crecido, que se ha desarrollado, pero que ese desarrollo no ha sido equitativo, o no ha sido distribuido de manera equitativa, constituye bases poco sólidas para el futuro de Chile. Ese es el corazón del programa. Eso es lo que está detrás de lo que nosotros estamos planteando hacer, o lo que afirma la acción del gobierno. Ahora, en ese propósito, o para ese propósito, hay un conjunto de iniciativas. Reformas, agenda social, agenda económica, que las vamos a dialogar, que vamos a escuchar el punto de vista de los demás. Ojalá muchos de esos puntos de vista sean concordantes con los nuestros, y aquellos que son distantes de nuestra posición, vamos a ver cómo podemos incorporarlo, cómo se puede recepcionar en nuestro quehacer. Pero también tenemos conciencia que en el sistema político en el que creemos, que es la democracia, el gobierno está para tomar decisiones. Esto es como en el Parlamento, usted tiene 2 horas y cuarto de sesión y al final, y después de debatir y de intentar convencerse o convencer al otro, tiene que tomar decisiones. Y los ciudadanos en las elecciones, y yo no conozco otro sistema mejor que ese, toman decisiones sobre quién está en el gobierno y quién está en la oposición, lo dije hace un momento. Entonces, cuando se cierra el debate, porque el gobierno no se puede paralizar sentado en una mesa con galletitas, como bien dice usted, conversando hasta el infinito, tiene que tomar decisiones porque nos eligieron para eso los ciudadanos. En consecuencia, el diálogo espera, a nuestro juicio, ser fecundo, ser capaz de generar mayores consensos, mayores niveles de acuerdo, pero también con la convicción y con la conciencia de que tenemos la responsabilidad de gobernar y, por tanto, tomar decisiones cuando esto sí sea necesario. Perdón, sí, quiero interrumpirlo solo porque
para meter en la agenda un tema que no estaba en la agenda original del gobierno, que no tiene que ver con las reformas, que no tiene que ver con el programa, pero que evidentemente se ha metido este último año con mucha fuerza, que tiene que ver con el manejo de la política y los dineros ilegales o legales que entraron a la política para lo que hoy estamos viviendo. Y una de las definiciones que uno espera del gobierno en estos días tiene que ver con el rol de Servicio de Impuesto Interno. Hoy día en La Tercera venía un artículo que hablaba que en el mismo momento que se estaba haciendo el cambio de gabinete, el director de Impuesto Interno le había pedido la renuncia al subdirector jurídico, a Cristian Vargas, porque no tenían la misma visión del tema específico de las platas políticas. Entre otras cosas porque Cristian Vargas quería un rol más protagónico de Impuesto Interno en la persecución penal del mundo político. Entonces yo quiero preguntar en esas definiciones que se agregaron a la agenda, y esta va a ser una, ¿cuál es la posición del gobierno frente a una mayor persecución penal de los políticos que estén involucrados? Mira, ¿Y cómo va a afectar eso al cargo de Llorrat? Sí, yo creo que aquí hay dos cuestiones muy centrales. Primero es que cuando hay procesos penales lo que corresponde es que las instituciones funcionen, aunque parezca un cliché. Es decir, que la acción penal se ejerza, que los tribunales emitan sus juicios y establezcan quién es culpable y quién es responsable, y aquellos que son culpables acaten las sanciones que le impone la ley. Y respecto de eso, la opinión del gobierno es clara y nítida. Los procesos judiciales siguen su curso. Nosotros no somos comentaristas de las decisiones del Poder Judicial, más bien somos respetuosos de esas decisiones. Pero aquí se ha generado un elemento que es muy relevante, que es la presidenta la ha denominado así, una crisis de confianza de la que nos hacemos cargo. Y nos hacemos cargo a través de la elaboración de una agenda de probidad y transparencia en los negocios y en la política, porque creemos que esta es una oportunidad también para mejorar nuestras instituciones, para mejorar la calidad de las mismas, para legarle al país del futuro, instituciones más legitimadas, porque nos parece que es lo responsable. Lo que no podemos hacer es meter la cabeza bajo la tierra. Lo que no podemos hacer es no tener conciencia de que esto ha generado un impacto muy profundo en la opinión pública, que la política ha sufrido un golpe severo a la que ya era una alicaída confianza de los ciudadanos, y que eso tiene que ver con la calidad de democracia que estamos construyendo. En consecuencia, nosotros vamos a seguir, lo ha hecho la presidenta de manera muy clara, empujando esta agenda. La va a liderar ella personalmente. Hay un compromiso completo, yo diría transversal, de los políticos, los parlamentarios, de los distintos actores de la política, de ayudar a sacar adelante esta agenda, porque creo que eso también tiene que ver con la responsabilidad de quienes gobernamos. Y en consecuencia, más allá de la situación puntual de un caso determinado, aquí hay también una voluntad del gobierno de hacerse cargo de esta crisis de confianza mediante medidas muy concretas. Fernando, ¿tú quedaste con algo? Sí, no, pero voy a saltar ese tema. Creo que tenemos, entre el ministro y yo, y seguramente muchos otros chilenos, tenemos una visión totalmente opuesta a lo que es dialogar, lo que es una convicción. Yo creo que en política es peligroso tener convicciones. Yo no creo en las convicciones. Tengo convicción que no hay nada más peligroso en política que las convicciones. Pero quiero tocarle otro tema que me parece súper importante. Entiendo que el ministro del Interior precisamente iba a viajar a la zona en estos días, si no lo hizo ya, y es el tema mapuche, que por momentos sale de los titulares por mucho tiempo, y sin embargo estamos hablando de un fenómeno de enorme fuerza e importancia que abarca un área completa del país, que abarca un grupo sustantivo de gente, y que ha ido creciendo en violencia. Ya no sé cuántos atentados incendiarios hay, pero deben ser unos 300, 400. Y hay signos de que la cosa va para peor, porque entiendo que gente que se siente amenazada por el movimiento mapuche está empezando a los primeros balbuceos de organizarse para resistir la acción de estos grupos, y eso pinta feo. Entonces quiero saber si ustedes tienen alguna nueva idea de cómo tratar este asunto. Allá en el sur, y aquí termino, mucha gente, por lo menos las que se comunican conmigo, me dicen que están un poquitito hastiados del espectáculo de la autoridad que va, conversa con unos y otros y se va y no pasa nada nuevo, y la situación sigue en las mismas condiciones. Ministro. Mira, a ver, yo creo que hay que ser muy responsable. Yo jamás me atrevería a confundir el movimiento mapuche con grupos que utilizan la violencia con propósitos que no se justifican. Yo creo que hay una legítima reivindicación de las comunidades mapuche. Hay mucha gente que expresa esa demanda de un modo pacífico. Eso creo que es destacable y valorable. Yo al menos creo que la expresión de las demandas y de las inquietudes ciudadanas es legítimo, enriquece a la sociedad, mejora la calidad de nuestra democracia, y en consecuencia respecto a aquello yo tengo un juicio positivo. Distinto es aquellos que utilizan la violencia con el propósito de cualquier interés. Yo creo que aquello es repudiable, condenable, y tiene que ser enfrentado con toda la fuerza del Estado de Derecho.
Eso incluye la acción policial, incluye las acciones de los tribunales de justicia y, por cierto, el Ministerio Público. Bueno, ese es el punto, ministro. Si usted mismo hace la diferencia entre comunidad y los grupos, la gente podría preguntarse, bueno, entonces, ¿por qué a esos grupos que usan la violencia, por qué no se ha tomado el toro por las astas? La sensación es que no se ha hecho. En el caso del crimen de los Luxinger, por ejemplo, el único imputado fue alguien porque se quedó ahí, herido, y lo tuvieron que tomar y tuvieron que procesarlo. Todo el mundo conoce, incluso, según me han dicho, la identidad, o tienen más o menos cachado, como se dice, quiénes son los demás integrantes. No se ha visto ninguna diligencia policial. No parece tampoco haber interés en tratar esos grupos. No hablemos de las comunidades, dejemos fuera. ¿Por qué no ha habido acción para reducir, para llevar a la justicia a estos grupos que actúan bastante abiertamente y todos los días, ministro? Sí. Entonces uno esperaría ahí una acción enérgica. Sí, yo discrepo, porque de hecho a propósito de los últimos hechos, lo primero que hicimos fue presentar las querellas que correspondía. El subsecretario viajó a la zona, tuvo reunión con el comité, con distintos organismos de la región, entre otros con las policías. Estamos ejerciendo las acciones judiciales y también las acciones policiales que corresponde. Me parece que esa es la actuación responsable de un gobierno. ¿Cuántos arrestados hay por esto? Pero eso no es competencia del gobierno. El gobierno lo que tiene y lo que debe hacer es presentar las querellas cuando lo estima oportuno, y luego son los tribunales de justicia los que actúan. Este no es un Estado policial. Ni la responsabilidad de la persecución penal recae en el gobierno, recae en los tribunales de justicia. Creo que eso es un valor fundamental de la democracia y nosotros, por cierto, que la respetamos y creemos en ella. Fernando. Yo creo que lo que estamos viendo en montones de áreas, incluyendo el área de lo que se denomina el conflicto mapuche, es que existe una visión súper clara de todo aquello que está en riesgo, que existen palabras macro para definir qué es lo que hay que hacer. En algunos casos se le llama diálogo, sin que se sepa exactamente en qué consiste. Ciertas personas convocadas a ese diálogo van a considerar que el diálogo fue fructífero si es que el resultado incluye la mayor cantidad de mis ideas, y otras personas que van a poder probablemente tener que ceder en algunas cosas o negociar algo que se había prometido anteriormente, van a ser tipificadas como personas que eventualmente, qué sé yo, traficaron la idea que se había prometido. Cuando está tan cargada las palabras, cuando están tan tremendamente cargadas las palabras, yo quiero volver un poco a lo que yo decía. Eso, y lo digo, qué sé yo, incluso desde la academia, nunca el problema es del receptor. Generalmente el problema es del emisor. Generalmente el problema es de alguien que no se explicó bien, alguien que hizo ruido en su primera comunicación, alguien que no fue capaz de decirle a la persona, mira, yo voy a negociar contigo, voy a dialogar contigo, pero si tú crees que me vas a tener a mí 2 años negociando con el solo propósito, siendo minoría, de darle vuelta al asunto para que después diga si es que yo paso el proyecto con los votos que corresponden, diga, ah, no, este hombre no dialogó, no voy a estar presto para eso. Cuando eso ocurre, ministro, en el 90% de los casos, el problema original viene de quien tiene la responsabilidad de presentar los cambios. Y yo creo que desde ese punto de vista, este era un gobierno que hasta enero había logrado sacar a 3 trabillones, en algunos casos con acuerdo, pero había logrado sacar las cosas. Y no tuvo muy buena manera de explicarlos bien, porque tuvo que negociarlo. Y segundo, se le viene el tema de Cabal, Soquimich y Penta, y se produce este fenómeno que, perdóneme que lo diga así, sus antecesores tuvieron, y básicamente estoy hablando del ministro del Interior, de creer que el caso Penta era pero un maná caído del cielo que ponía en jaque a la oposición sin mirar, qué sé yo, la paja en el ojo propio y darse cuenta que esto era transversal. Y cuando se abrió, merced a esa oportunísima comunicación de la cuñada de Wagner que mete a Soquimich y por ahí toda la otra isla, no supieron cómo reaccionar. Y se mezcla un programa que se votó hoy día por la ciudadanía con una alta votación, con un problema político, judicial, donde es difícil distinguir a qué es lo que se está dialogando hoy día. ¿Se está dialogando lo primero
o también se está dialogando, tratemos de hacer zafar, busquemos, ya que es transversal esta cosa, cómo acomodamos las piezas para que eventualmente de aquí no salgamos demasiado magullados? Y eso es un problema que tiene el gobierno. Sí. Yo creo que la oposición tiene montones de otros problemas, pero no tiene el problema de comunicarle al país qué es lo que quiere. Eso es problema del gobierno. Mira, yo diría que hay algo en lo que tú dices que yo creo que está la clave, ¿no? Y es que para que este diálogo que nosotros hemos venido señalando desde que asumimos el lunes pasado sea fructífero, tiene que ser muy transparente. Primero que nada, tiene que hacerse sobre la base de una afirmación que la hemos reiterado todos, y es que hay un programa que queremos cumplir, que tiene un norte, que tiene un horizonte claro, y que a nuestro juicio es la base sobre la cual tenemos que hablar, es el piso desde el que dialogamos con el resto de los actores. Segundo, que tiene que ser de buena fe. Primero, en la perspectiva de lo que decía Fernando, para estar dispuesto a escuchar al otro y recoger aquellas cosas que sean positivas para mejorar y perfeccionar las ideas propias, pero también para que el diálogo no sea una forma de impedir que la marcha del gobierno siga su curso, pero también, por cierto, yo aquí es donde hago la diferencia, para poder hacer realidad aquello que en su momento le prometimos a los ciudadanos, porque eso para nosotros es fundamental, vuelvo a señalarlo. Cumplir con aquello que prometimos en la campaña tiene que ver con una convicción de fondo. Yo sí creo en las convicciones, tanto de las ideas como la convicción de la responsabilidad, la ética de la responsabilidad. Que aquellas cosas que hacemos tienen consecuencias. En consecuencia, o valga decir, lo que vamos a hacer busca un resultado concreto. Y es que la calidad de vida de chilenos y chilenos, los que nos están mirando hoy día, mejore. Si todos entendemos que ese es el propósito de lo que estamos haciendo, yo creo que las cosas pueden avanzar. Entonces, en ese contexto, el diálogo para nosotros tiene que ser un diálogo transparente, un diálogo con vocación de buscar acuerdos, pero también con la claridad de que hay un horizonte y un norte al que nos dirigimos. Ministro, el 21 de mayo, la Presidenta de la República, entre muchos anuncios y la cuenta de su gobierno, se va a referir a este proceso constitucional con más detalle, probablemente. Y si no es así, igual sirve la pregunta, porque estamos en primera semana conociendo a los nuevos ministros y opiniones personales. El ministro Burgos dijo personalmente que no era partidario de una asamblea constituyente. ¿Usted es partidario o es de los contrarios de la asamblea constituyente en lo personal? A ver, ¿hay espacio para opiniones personales? Porque el ministro Burgos ya lo hizo. No, pero yo soy ministro de Estado. Como ministro de Estado, mi opinión es aquella que el proceso de liberación del gobierno establece. Y aquí hay una persona que toma las decisiones, que es la Presidenta de la República. Ahora, es evidente, yo no puedo negar lo que en el pasado sostuve, que soy autor de 2 proyectos de reforma constitucional para habilitar una asamblea constituyente. Pero creo que lo relevante en este caso no es mi opinión personal ni la opinión personal del ministro del Interior. Yo sé. Lo relevante es que hoy día, más que nunca... Dije que había espacio para opiniones personales. ¿Usted en el último voto puso AC arriba del voto? Puso AC, efectivamente. Puso AC. Sí. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias a usted. Marcelo Díaz, ministro secretario general de Gobierno, el vocero, en su primera semana. Que esté muy bien. Buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Tolerancia Cero. A la vuelta, no me ponga la música. Estará con nosotros Carol Cariola, diputada de la República, y Joaquín Godoy, diputado también, presidente